De Salvatierra, estamos en una nueva edición de Libertad bajo palabra y vamos a conversar en esta ocasión con José Barrón, pero no en su condición de analista político, sino en la vertiente que él ejerce también, que es la de ser editor y sobre todo poeta, ¿no? Entonces, en ese sentido vamos a hablar de literatura con Barrón, a quien le damos la bienvenida y le damos pie para que haga una introducción de las materias que vamos a abordar ahora. Adelante. Hola, ¿cómo está Percy? ¿Cómo está? Muy buenas noches a todos los teleoyentes y también que nos ven por las redes sociales, ¿no? Radio Miraflores, estamos en un nuevo episodio, pues, de comentar algunas cosas que son importantes a nivel cultural, ¿no? Hoy tenemos como agenda dos temas, ¿no? Primero, el Premio Nobel de Literatura del 2022, que ha recaído a la escritora francesa Annie Ernaux, ¿no? eh, una mujer ya de avanzada edad, 81 años, ¿no? Es una persona ya mayor en sí, ¿no? Si comparamos, por ejemplo, la edad que tuvo Mario Vargas Llosa al momento de recibir el premio Nobel, ¿no? De literatura en el año 2010, ¿no? Tiene 82 años de edad. El año 40, ¿no? De Francia, la francesa, ¿no? Bueno, tiene un poco el libro sobre el feminismo que vamos a desarrollar. Y el segundo punto es el tema de, bueno, la Feria de Libros. En julio de este año ha empezado la Feria del Libro Nacional. Ahora se viene la Feria del Libro, la Feria del Libro más antigua del Perú, que es la Feria de Ricardo Palma. Pero también tenemos que ver que ha habido una, bueno, agradable en sí, si lo ponemos desde un punto de vista un poco más de gerencia cultural, sobre unas ferias que se están desarrollando dentro de Lima. La semana pasada fui a la de Magdalena, también en Los Olivos, he visto Surco, Surquillo, eh, en Lima Centro, hay muchas itinerantes, y también aparte, alrededor del país, ¿no? En la costa, en la sierra, en la selva, que es interesante, ¿no? Yo estaba la semana pasada, hasta el día del día domingo, estaba en la feria de Chincha, ¿no? Entonces saludo esta proliferación de manifestaciones específicamente culturales, pues, Percy. Entonces hoy día, pues, hablemos un poquito sobre los premios Nobel. Y bueno, te diría, el asunto es que los premios Nobel en los últimos años se ha politizado, ¿no? Un poco, si un poquito lo ponemos en el tapete. Se han politizado quizás de una manera más aguda que antes, pero oye, ¿no será que el premio todo el tiempo estaba politizado? Por ejemplo, en la mañana leí algo sobre Benito Pérez Galdós, ¿no? Que lo escribía Santiago Cerón, que es el líder de Radio Futura, ¿no? Juan Perro, que es un capo en su nota, experto en filosofía, todo lo demás. Rara avis así en el medio del rock, ¿no? Entonces, el hombre decía, estaba leyendo los episodios nacionales de Galdós, que son Claro, pues miles de páginas, ¿no? Una obra vastísima, del mismo son como Balzac, así por la expresión. 31 libros, dice eso. Son como 8000 páginas, algo así, claro. Entonces, él se pregunta, ¿cómo es posible que Benito Pérez Galdós, o le preguntan, nunca haya sido nominado al Nobel? Sino que el Nobel por España pues lo ha tenido Cela, en fin, ¿no? Entonces, la derecha española se encargó de bloquear el arribo, ¿no? O el ascenso de Pérez Galdós a una premiación en ese sentido. O en el momento que estaba, digamos, entre los principales escritores de su tiempo, ¿no? Entonces, politizado, quizás hablar de premios en literatura es siempre tener como una variable, ¿no? Ahí el asunto político, bien visto desde otro extremo, ¿no? Ahora, quizás ahora en los últimos años, ¿de qué modo se ha politizado? Se dice que a Borges tampoco no le dieron el Nobel, porque en ese momento, en los momentos que él pudo, digamos, ser un candidato a este premio, estaba muy dominado por las izquierdas, ¿no? O sea, por la progresividad mundial. Entonces el hombre, como tenía pues algunos momentos que coqueteaba con gente de derecha, incluso con dictadores, entonces les parecía poco viable premiar a un individuo de esas características, ¿no? ¿Cómo ves a ver el asunto para ir ahondando más Sí, ejemplos? claro. Lo que pasa es que con el tiempo, a veces hemos olvidado que los premios
específicamente el nombre es un poco político, ¿no? Y tiene que ver mucho con el aire adolescente del mundial, ¿no? Entonces, eh, como tú dices, esto sobre Galdós, ¿no? Hay otros ejemplos muy claros sobre el tema, ¿no? Por ejemplo, Annie ha escrito novelas específicamente duras sobre el feminismo, ¿no? Algo que, por ejemplo, ya estaba viendo con algunas nominaciones anteriores, ¿no? Yo sinceramente pensaba dando un poco, pensando como códigos políticos, pensaba que Salma Rushdie podía haber ganado el premio Nobel esta vez, ¿no? Sobre el atentado político que ha habido recién, ¿no? Y tal vez porque refleja un poco sobre eh, la reflexión dura que tiene el mundo islámico. Así que yo pensaba sinceramente que iba a ganar el premio Nobel Salman Rushdie. Dije, bueno, casi ha muerto, me imagino que le darán el Nobel, ¿no? Entonces, ya no tiene una posición un poco artística, ¿no? O sea, el Nobel, ¿no? Primero, recordemos también a la gente que un poco nos está escuchando, que el Nobel no fue creado pues específicamente eh, para premiar un desarrollo artístico vital, ¿no? Sino para premiar a un representante, un poeta que tenía eh, un futuro por delante, ¿no? Ese es el inicio del premio, ¿no? Entonces, mira, fíjate, esto ha pasado una vida vital artística y al final se ha vuelto un poco politizado. Aunque hay, bueno, por ejemplo, Roosevelt que le dieron el premio Nobel, ¿no? También es algo, Bernard Roosevelt, no le entiendo, ¿no? A Bob Dylan tampoco no le entiendo, ¿no? Hasta ahora, creo yo, ¿no? O sea, yo entiendo que es un gran cantautor, ¿no? O le dieron a Churchill, peor. Sí, ¿no? O sea, pero yo sí es peor. Entonces, Lo de Bob hay cosas Dylan lo raras, ¿no? objetaría, pero bueno, cada quien puede ser libre. Lo de Bob Dylan es curioso, porque Sí. mira, yo te soy franco ya. A mí, generalmente ya, la poesía, eh, en la vasta totalidad de las propuestas que se muestran ante el mundo, me aburre. Pero menos Bob Dylan no me aburre nunca. Lo escuché cuando fui adolescente y hasta el momento es como si fuera el primer día, cuando está, digamos, en vena de mostrarse también, ¿no? Porque bueno, si Claro, hubiera sido el premio por ser el mejor cantante, creo que hubiera sido todavía mucho más discutible, ¿no? Tiene una voz muy rara y singular, pero la calidad de las imágenes que tienen sus canciones, a mí me parecen más fuertes, más contundentes, más deslumbrantes, que más del 90% te puedo decir así en general de las cosas que yo he leído. No te digo del 90% de la poesía realmente existente. Igual he leído bastante también. ujú. Pero claro, es una cosa propia y particular, ¿no? Entonces, en tu Ujú. caso, ¿por qué no lo entiende lo de Bob Dylan? En torno al premio, su valor literario, Eh, hacía la decisión de que es cantautor. bueno, particularmente, yo te digo, mi poesía es particular, ¿no? Yo recuerdo muy bien el- la, el argumento en las cuales se decía por premio Nobel, ¿no? Que era porque llegó a la poesía al tema oral y a las grandes masas, ¿no? ¿No? Y ese fervor lo hacía también literario, ¿no? Entonces, habría también más aún, ¿no? Habría académicamente, ¿no? La idea que la literatura no puede ser tan académica, ¿no? Sino también podemos repensar como antes era, ¿no? La literatura específicamente a la de Homero, ¿no? ¿No? A lo de juglares, ¿no? Entonces, algo que se había perdido y que si lo vemos desde ese punto de vista, Bob Dylan, pues, un poco representaría eso, ¿no? Pero a la sociedad norteamericana, tal vez, ¿no? En ese punto, ¿no? Una poesía cantada, bien reflexiva. Creo que yo no voy a desmerecer, pues, la letra y la propuesta musical, que, bueno, tampoco merezco un poco de ignorancia en torno a eso, de Bob Dylan, ¿no? Pero por ahí va el asunto. También yo lo pienso desde el punto de vista académico, ¿no? Empecé algo raro, creo que fue nadie pensó, pues, ¿no? O sea, ninguno, ¿no? Yo no he visto ninguno que a veces la gente propone sus caballos, porque es gracioso, ¿no? Que todo el mundo en Facebook, bueno, en literatura, siempre está este, poniendo un caballo a quién va a ser su ganador, ¿no?
Igual que en las elecciones políticas, ¿no? Sí, Claro. a mí me parece gracioso, ¿no? A mí me entusiasma esa idea de proponer visionariamente algo que le pueda, se pueda sacar, ¿no? Y, Oye, pero eso no tendría mayor mérito que el estar en sincronía con la mentalidad de los académicos suecos. O sea, no sería tampoco un gran ejercicio de discernimiento literario, no, pues, ni nada que ver, ¿no? O sea, no es simplemente sentimiento, es, que coinciden con lo que se les ha ocurrido a los suecos premiar esta vez, claro, ¿no? ese es el asunto. Ahora, bueno, mira, la poesía cada vez pienso yo que pierde importancia a tal extremo que esta semana estaba conversando con diversos amigos acerca de la muerte de la poesía, decían, ¿no? Yo le decía, mira, la poesía no se va a acabar nunca mientras haya literatura, pero lo que definitivamente están muertos, al menos de la manera que casi se ha considerado al poeta durante todos los siglos de siglos que ha existido la humanidad, son precisamente los poetas. O sea, como poeta y en este marco clásico no se encuentra más gente. Es como si los mismos poetas, ¿no? O sea, que están ejerciendo la escritura del verso, de la poesía, huyeran de esa imagen estereotipada del poeta, ¿no? Que además, por otro lado, a partir del siglo XIX casi enteramente también se decía lo que era un poeta maldito, que peor todavía, porque ha acarreado pues, una serie de poses, cada cual más vana que la otra, ¿no? Yo tengo la posición específicamente que la poesía no está, no ha muerto, ¿no? Si nos basamos, pues, parafraseamos el tema de Fukuyama, ¿no? El fin de la historia, ¿no? Yo creo que lo que ha muerto es los lectores. Eso sí yo creo, ¿no? Los lectores se han muerto, ¿no? La poesía se va a volver cada vez, para mí, más elitista y más perfeccionista, ¿no? En un sentido, ¿no? Porque, en ese sentido, oculta, pero oculta como culto, lo pongo así, ¿no? Eh, Simplemente porque la poesía se va a ver más compleja, más exquisita, y van a ser pocos cultores, ¿no? O sea, es igual como que yo escriba sainetes, ¿no? Algo así. O sea, publico sainete, ¿quién va a consumir sainete? ¿Quién va a ver sainetes, ¿no? Entonces, es complejo, ¿no? Porque la misma capacidad, creo, de la información o de Internet ha desarrollado otras capacidades dentro de los lectores, ¿no? Entonces, el PDF, por ejemplo, yo tengo la idea de que pierde la sensibilidad de la posesión de objetos, ¿no? Entonces, la poesía ante eso se ha vuelto como instrumento material libros muy hermosos. Yo veo libros de poesía muy hermosos, con buenas hojas, buena carátula, ¿no? ¿No? Y específicamente para sectores muy, pero muy privilegiados, ¿no? O sea, más aún, yo como editor he visto ya casos en editores de Lima que solamente sacan 100 ejemplares, ¿no? Y bien Claro. cuidado, bien hecho. Entonces, porque lógicamente, y el precio es elevado, ¿no? O sea, estamos hablando de, yo he visto un box por ahí de Pimentel, 120 soles, 100 soles, ¿no? Entonces, prefieren llegar a 100 y eso, por ejemplo, un libro que cueste 120 de Pimentel, no lo va a comprar, pues, un universitario, ¿no? Lógicamente, ¿no? Lo va a comprar una persona que... Entonces no va a haber nuevos lectores, va a haber lectores antiguos con dinero adquisitivo y que lógicamente van a aprender con H, lógicamente, una cultura específicamente que es la poesía. Esa es mi posición en torno a eso, ¿no? Sí, claro. Yo, por ejemplo, a ver, varias veces he expresado de que, sobre todo los libros de poesía, deberían contar, así como dices, con una edición lujosa y luego derivarlo, una vez agotada la edición, ¿no? Ponerlo en PDF para ver si llega a toda la gente, ¿no? Porque ahora, mira, igual, digamos, poniéndonos en la onda de ser abogado del diablo, Ujú. se podría arguir de que muchas veces un libro objeto como tal acaba valiendo más por el objeto que por el contenido del libro, por Así la es. cosa artesanal, digamos, da sobre el propio producto, ¿no? Las tapas, las hojas y todo lo demás, que que por el propio contenido de las expresiones ahí expuestas. Ahora, que la poesía sea cada vez más exquisita,
Claro, pero se hace exquisita en el sentido de ese ocultismo o sectarismo que de alguna manera tú también estás describiendo, pero aparte de que hay pocos lectores especializados y que los lectores prefieren ir por cosas fáciles, ese mercado se va a ir reduciendo cada vez más, ¿no? Pese a Así que hay es. grandes premiaciones, por ejemplo, en Europa, a Ujú. poetas, pero que tienen propuestas bastante superfluas, ¿no? Como los Sí, sí, sí. casos de Sartre, no sé qué otros premios hubo, creo que el premio Espasa, que le habían dado a uno de estos poetas millennials, Ujú. que estaba en una onda muy, muy llana también. Entonces ahí tenemos dos posiciones, mira, porque una poesía que llega a las masas, o que por lo menos se vende bien, pero que es llana, y otra poesía que quiere ser muy quintesenciada, pero que la leen 10 aficionados y probablemente personajes que están inmersos en la propia escena poética, ¿no? Casi al Ujú. extremo de que solamente los poetas se leen entre poetas. Sí, bueno, esa es la condena de la poesía, ¿no? Yo me acuerdo que este dramaturgo Di María, hasta ahora me acuerdo, un día estaba en un congreso y decía, hablaba, ¿no? Habló un narrador, un poeta, ¿no? Y, y habló Di María, ¿no? No sé, me acuerdo si es José Di María, que escribió un teatro sobre Ayacucho, me acuerdo muy bien. Pero bueno, habló el narrador y hablaba que los libros no se veían, no se compraban en el Perú, ¿no? Se quejaba, ¿no? Y hasta recuerdo que le tocó hablar al poeta. Miguel Gutiérrez fue el narrador. El segundo, no me acuerdo, fue el poeta. No recuerdo quién fue el poeta. Y dijo, bueno, la poesía lamentablemente ha condenado a ser leída entre poetas, ¿no? Dijo él, ¿no? Y todos se rieron, ¿no? Y Di María dijo, bueno, que usted se queja en plan lector, nadie compra libros, ustedes se leen entre ustedes. En el teatro nadie compra nada, ¿no? O sea, estamos más o menos así, ¿no? O sea, yo siento que lo que tú planteas es correcto, ¿no? O sea, estoy a favor, o sea, una poesía elitista específicamente bien cool, bueno, bien desarrollada, específicamente, es un lector mínimo y se va a ir cada vez reduciendo. El otro sector que yo también no comprendo mucho, ¿no? Es lo que tú también planteabas, ese sector específicamente de propuesta milenia, que no tiene nada malo, ¿no? O sea, refresca un poco la poesía, lo entiendo, pero lo que tienen que entender esta generación de poetas, que yo sinceramente leo algunas cosas, estoy un poco pendiente, pero como que no me llama, ¿sí? Porque la poesía se ha vuelto como un artefacto informático. eh, Tiene que darse cuenta que están condenados a lo efímero, ¿no? Esa poesía está condenada por el efímero, porque descansa en un artefacto que es los medios computacionales, ¿no? Informático, el PDF, el Adobe, y estas cosas poco a poco se van ahí, estos dispositivos para reproducir la poesía se van desfasando, ¿no? Eh, un ejemplo de ello, ¿no? O sea, yo, ¿cómo puedo presentar, por ejemplo, mi poesía en disquete, ¿no? Si yo escribí poesía en disquete, ¿no? De los años 2000, ¿no? Ese disquete que cargábamos, ya, pues ya se perdió, porque ya las computadoras ya no vienen. Mira, yo justo tengo acá una lacto del año 2000, ya, que es súper moderna, ya no viene con disquete, ¿no? Venía con CD, ¿no? Entonces, y si yo pongo ahora, tengo mi CD y ahí quemé mi poesía o mi proyecto poético, ya las lactos tampoco vienen con CD, ¿no? Entonces, te das cuenta, ¿no? Entonces la poesía ya no descansa en eso. Igual va a ser con el PDF, ¿no? Siempre se está mejorando y los dispositivos ya no hay una lectura en torno a eso. Entonces, eso es algo normal dentro de la tecnología, ¿no? Entonces, la poesía no puede descansar en la tecnología para mí, porque está condenado al efímero y eso creo que va a pasar con un poco sobre la poesía millennial, ¿no? Yo lo veo por ahí, ¿no? Pero eso es por el lado del soporte, Así que es. eso no admite ninguna discusión, ¿no? Porque es como si quisiéramos insistir en escribir sobre, sobre cueros, ¿no? O sobre lienzos, ¿no? Lo que se, papiros, todo lo demás. Estar haciendo palimpsestos, ¿no? Hay que borrar y reescribir. Entonces, ya eso no tendría mayor sentido, salvo que alguien coge una onda extrema, pues, del libro como objeto, ¿no? Y Ujú. se le ocurre sacar una onda así. Pero más bien en la apropiación de los elementos tecnológicos
o de las grafías. Por ejemplo, cimentar una escritura solamente eh, basado en el uso, por ejemplo, de esas grafías, ¿no? De los emoticones o de las letras que luego se convierten, ¿no? XD, o L, todo eso sería algo pues muy vacuo, ¿no? Inclusive los futuristas que tuvieron alguna poesía muy buena, o sea, su pretensión de querer ensalzar, ¿no? Los instrumentos de la renovación mecánica, industrial, quedaron pues siendo sepultados por todas las vanguardias que llegaron luego, ¿no? Que apuntaban a cosas quizás más profundas o más esenciales, ¿no? El surrealismo, todo lo demás. Ujú. Por ejemplo, Claro, podría ser también. sí, 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 bueno, un ejemplo, piensa en Ungaretti, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En Ungaretti, siendo como que puede cumplir lo que tú planteas, ¿no? O sea, Ungaretti, siendo joven, se sintió emocionado por la poesía futurista, ¿no? Italiana, sobre los movimientos, sobre la industria, pero fue un momento de emoción, ¿no? Al final, Ungaretti comienza escribiendo unos textos muy hermosos sobre dentro de la tradición poética, ¿no? O sea, contrariamente, ¿no? Dolor, alegría, primavera, son sus poemarios muy bonitos. Y de esa reflexión, pues, te das cuenta de que no soportas, ¿no? O sea, creo que hay una emoción hacia eso, pero no sé qué tanto puede durar, porque también el lenguaje en sí, y ahí vamos a otra parte, ya hemos hablado un poco de soporte, el lenguaje sí también, yo veo también un lenguaje vano, ¿no? Tan vano, por menos reflexivo. Tal vez puede haber unos artificios de lenguaje que he visto, a lo que justo decía sobre los emoticones, o también hacer verso específicamente desarrollado desde la cotidianidad, ¿no? Que vivimos. Pero de ahí otra cosa, eh, no siento algo que pueda madurar o pueda quedar en las últimas generaciones, ¿no? Claro, porque mira, si a todos los que nos gusta la literatura, ¿por Ujú, qué darle un espacio a la poesía si no es que la poesía tiene que ofrecerme una versión compacta, lo que más de deslumbrante puede tener la literatura, y no solo especulaciones, digamos, más o menos complejas, ¿no? Estructuradas sobre la misma poesía, que además es algo que toda gran propuesta literaria ha tenido siempre como un objeto de reflexión. No creo que no hay ningún escritor importante en el curso de todos los siglos que existe la literatura que no haya hecho, por ejemplo, dentro de la medida de sus posibilidades, ¿no? El mejor uso del lenguaje que ha tenido a disposición, que es otra cosa que ahora le hagan un texto literario que por el cuidado en el uso del lenguaje. O sea, ¿será que han estado escribiendo muchos punks en las últimas décadas que han descuidado completamente? Pero si uno es escritor y todavía si uno es poeta y si uno no se fija y no tiene un cuidado en el lenguaje, entonces está haciendo cualquier cosa, ¿no? O esa es una, el lenguaje. Otro, eso que habla de la cotidianeidad. Casi todo se ha banalizado tanto que insistía, ¿no? O sea, si la poesía es una propuesta excepcional, ¿no? Dentro de todas las posibilidades que tiene la literatura, ¿para qué incidir otra vez en la cotidianidad? Pero sobre todo de una manera gris y aplastante para el mismo que está escribiendo. Porque te digo, Arquílogo, que Bolaño lo celebraba mucho como un poeta muy prosaico, hablaba de las cotidianidades de su vida y hasta, pero con la peculiaridad que era un cobarde cuando la valentía era el valor absoluto para un militar. ujú, Además era un mercenario, o sea, no era un vulgar, no sé, un oficinista o una persona más con una vida más quieta, ¿no? Era un fulano que se jugaba la vida por plata. Entonces, desde ahí tan ordinario no era, ¿no? Y, ujú. y todavía era más singular porque dentro de todos los otros mercenarios y soldados que andaban con él por todos los sitios de Grecia de su época, o sea, pocos se habrán dedicado a hacer poesía, ¿no? Claro que ante Homero, ¿no? Por supuesto, pues que parece, y es indudablemente mucho menos curioso o importante, inclusive por cómo abordan todos los temas, pero de todas formas es mucho más interesante que cualquier poeta promedio ahora, ¿no? Hay Sí, creo. demasiado poeta también. Sí, pues lo que pasa es que hay
el asunto está en que la academia, si bien es cierto, hace un estudio, una, un establish en las cuales podía hacer la poesía. También tenemos la libertad, pues, en sí el arte de poder escribir lo que pensamos, lo que queremos, ¿no? Y esa libertad, pues, a veces es dañina, ¿no? Dañina porque, lógicamente, la gente entiende incorrectamente la poesía, ¿no? Yo he tenido muchos casos, ¿no? Tú vas a provincia, yo he ido muchas veces a provincia y te dicen, oh, eres poeta, pues recítate un poema, te dicen, ¿no? Entonces tú tienes que hacer, ¿no? Creen que el poeta es el que recita, ¿no? Entonces digo, bueno, yo no hago eso, ¿no? Y yo ni me acuerdo mis poemas que he escrito, más aún le digo a veces, ¿no? Porque no, hay otro mecanismo, ¿no? Hay una poesía de silencio. Entonces, hace pues que la poesía, no quiero llamarle popular, ¿no? Sino una poesía no cuidada, tal vez, ¿no? O sea, no es responsable, ¿no? Creo que hay una forma creo que hay una frase o un ejemplo que siempre he hablado para un poco determinar unas cosas, ¿no? Yo siempre he dicho que la poesía tiene padres, ¿no? Tiene Shakespeare, Gorky, ¿no? Víctor Hugo, ¿no? No sé, Miguel Cervantes, ¿no? Entonces, yo tengo que respetar a mis padres, ¿no? Entonces, respetando es leyendo, no sabiendo sobre la literatura, ¿no? Entonces hay gente que no sabe sobre eso, no quiere a su padre, ¿no? Y cree que lo que él escribe es superior a lo que hay anterior, ¿no? Yo creo que esa forma de desconocimiento yo descalifico específicamente. Y creo que he visto mucha gente es así, ¿no? Salvo algunas excepciones, pero siempre siento eso. Ahora, sobre la poesía actual, eh, es muy complejo hablar. Estamos, creo yo, en un proceso de tal vez 20 años, del 2000 al 2020 específicamente, que hay una incertidumbre. Y la incertidumbre específicamente que no lo logro, no soy muy positivo en hablar, porque he visto justo un libro que ha sacado una persona que se llama Roberto Valdivia sobre la última poesía transnarracional, creo que se llama, lo dice, transpoética, ¿no? Eh, que me gustaría leerlo para ver un poco, para emocionarme y tal vez tratar de negarme lo que yo pienso, ¿no? Pero siento que estos 20 años en la poesía peruana eh, hay un mecanismo específicamente de descuadre, ¿no? O sea, la tecnología ha venido con tanta violencia a un país que específicamente está tan retraído en ruinas poéticas que no ha podido solucionar algunos problemas específicamente de identidad, ¿no? Entonces, recuerden que el 90, los 90 fue un año de mucho silencio poético, no muy productivo en sí, ¿no? Yo no puedo recordar un poeta del 90 que sea un poco, que resplandezca, ¿no? Hay buenas excepciones, no voy a decir nada, pero en cambio los 80 sí hay algunos, ¿no? O sea, por ahí, ¿no? También tenemos en el 70, el 60, ¿no? El 50, pero en el 90 no, pues no. Entonces, fíjese, hay una infertilidad 90 y después viene este proceso en las cuales de la tecnología que ha hecho repensar todo y como siento que todavía no hay un distanciamiento en las cuales uno pueda mirar correctamente a estos últimos representantes de la poesía marcados por la tecnología, la posmodernidad y lo cotidiano o los artefactos, ¿no? Que tal vez más adelante, no sé, yo no quiero tampoco condenar, pero sí me da muchas dudas si que esto pueda darle solución. En España, por ejemplo, había un grupo que se llamaba Grupo Nocía, ¿no? Que también desarrolló la parte de la tecnología sobre eso. Agustín Fernández Melo tiene un libro sobre poesía basura, ¿no? Y yo estaba leyendo, y es interesante. Él decía que era interesante, ¿no? Que cualquier artefacto no comprensible en el tiempo, como la basura o algunos efectos teóricos, podía llegar a tener adelante un efecto poético, decía él, ¿no? O sea, el tiempo condenaba lo no comprensible como poético, ¿no? Interesante, ¿no? Y más aún, Carver había hecho un ejercicio muy interesante con Chekhov en un poemario. Lo que había hecho es leer Chekhov, había sacado frases y la había juntado o la había armado y había escrito poesía, ¿no?
y a veces un ejercicio, ¿no? De Pero Carver. casi como los surrealistas, como un cadáver exquisito, Claro, pero con una propia mano. así es, así es. Y había Oye, pero repensado lo eso. otro, no te quiero cortar esa buena idea que estás expresando, pero ese sentido de la comprensibilidad, ¿no? El sentido. Sí, sí. Uy, con la filosofía pasó lo mismo también a partir de Sartre, por lo menos. Ya luego casi todos los filósofos franceses que han venido caen pues en un montón de zonas de incomprensibilidad, pero los snobs se prenden de ello como si fueran los grandes pasajes de la escritura, ¿no? O sea, como si Platón fuera un tipejo que de repente al lado de, por su claridad expresiva, frente a estos enigmáticos ocultistas, ¿no? Vargas Llosa lo ha señalado en algún ensayo en su momento, que le parecía pues que eran unos tremendos encubridores de falencias, ¿no? Lipovetsky, con quien ha discutido también, de hecho, pero una banda de gente, pues no los postestructuralistas, los deconstructivistas. Ahora, para mayor desgracia quizá del medio académico, como no hay mayores opciones, el Perú pues es muy legatario de estas manifestaciones, ¿no? Ujú. Siempre ha sido tan afrancesado el Perú que cuántos males ha acarreado también ese afrancesamiento, pero esa es otra historia más política. Entonces, siguiendo con la literatura, el otro problema es que no hay críticos que ejerzan un aspecto que yo considero que es positivo, de decir, ¿saben qué? Estos libros son malos, pues. Yo creo que el primer valiente que sale y escribe, verdaderamente todos estos poemas son malos, aún dentro de los que se consideran que son grandes poetas, o que se ponga pues una nómina de los 20 peores poetas peruanos de los últimos 50 años, pero con nombre propio y con argumento. Y se puede hacer un fin de semana, pero también es su tiempo, entiendo. Yo mismo lo digo, pero uno está tan ocupado. Si yo ahora mismo estoy con un montón de carga procesal, ¿no? Pero o sea, tendría que ver a alguien que se la juegue también, porque si no todo el mundo produce. Y bueno, ¿quién? Oye, habría que hacer hasta un mea culpa, ¿no? O sea, ¿quién de repente ante un amigo que tiene una obra que es un desastre dice, bueno, está bueno por tirarle un poco de onda, ¿no? Cuando sale el libro o lo que fuera, pero eso no es algo necesariamente objetivo ni veraz. Ujú. Eso Sí, pues, creo por ahora. sí, 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 claro. La poesía en el Perú es muy productiva, como creo que en todas partes, pero también no hay una academia en la cual se ha visto espacios en las cuales pueda cultivar específicamente la poesía, ¿no? O sea, acá en la universidad, por ejemplo, en el Perú está Católica, San Marcos, Villarreal, que La si no me UNSA, equivoco, la UNSA, Arequipa, creo que solamente enseñan literatura, ¿no? Pero cuando entramos a literatura, no, no estudiamos pues literatura, o sea, la gente cree que vamos a estudiar literatura para ser escritores, ¿no? Pues no es así, ¿no? O sea, somos analistas textuales, ¿no? Y desarrollamos nuestra fineza en lectura, ¿no? O sea, no es nada que ver con la poesía. Llevamos, más aún, yo he llevado dos talleres de poesía, una de poesía y una de narración, ¿no? Y una de teatro, que no entré tampoco, porque no me gusta el teatro mucho, ¿no? Y bueno, también el teatro y cine, pero después no hay más, o sea, como talleres, no llevamos un curso de poesía. La Universidad Católica este año, hace como 4 años, 5 años, sacó su maestría en creación literaria, por fin. Igual pasa con San Marcos, que son dos maestrías. Después no existe, pero si comparamos eso, por ejemplo, a, las, a la tradición norteamericana, bueno, hay un montón de talleres de poesía y literatura en todo Estados Unidos. Y también cursos de maestrías, que igual universidad como creación literaria. Entonces hay una tradición en las cuales hay escritores que te enseñan a escribir, ¿no? Y ser un poco más ávidos. Por eso que hay escritores que son mucho más funcionales y también con más talento, porque se desarrollan, ¿no? En el Perú no pasa eso, ¿no? O sea, talleristas, por ejemplo, a Wilder Díaz, que está solito en Arequipa, es el único tallerista que desarrolla, ¿no? Que justo le he conversado hace 3 meses, conversé con él. Es un profesor que se dedica específicamente a enseñar a escribir. Eh, Otro es Cromwell Jara, acá en Lima, en la Villarreal, ¿no? Que te enseña a escribir. Después no conozco tallerista. Carmen Ollé hace un taller de poesía, un análisis poético. Pues no conozco gente que se dedique a enseñar a escribir. Entonces, imagínate, si vemos ese contexto, entonces, eh,
es normal, ¿no? Que un poco la gente escriba, como decía Vallejo, en el codo del aire, ¿no? Pero yo entiendo que los procesos, por ejemplo, de los Estados Unidos, arrancaron otorgando becas a los escritores para que puedan realizar sus libros durante estas temporadas. Y a algunos poetas verdaderamente pues bravos, ¿no? Como Olson y Ujú, tal, empezaban a dictar en Black Mountain, pues, ¿no? Black Mountain College. Entonces ujú, empezaban a dictar talleres, pero, o sea, estamos hablando pues como si acá te dictara pues un taller de arranque Eyelson o Vallejo, ¿no? No cualquier escritor. Ese es por un ah, lado. Tampoco de ahí nos ha visto que hayan derivado pues tremendos escritores, porque de alguna manera, siendo la escritura un ejercicio tan solitario, ujú, o sea, tradicionalmente, imagínate pues en otros siglos, hablar de esto, de, había otro tipo de interacción entre los escritores, probablemente, pero francamente hay algo romántico en ser uno solo frente a los textos y ver las condiciones de tu escritura, ¿no? Porque te digo, hay que ser muy humilde también para estar en el plan de que alguien te puede enseñar verdaderamente a escribir, porque no es que estás construyendo una casa o estás haciendo algo, digamos, con una, estás armando un motor diésel, ¿no? O sea, vamos a ujú. ver qué pasa con la escritura también, como reto. Entonces, por ahí también ese es otro problema. Otra cosa, mira tú, bueno, tú que has estudiado tantas disciplinas, yo la hago muy simple con el tema de la literatura. Básicamente, todo estriba en un dominio formal, que bueno, podría ser hasta un dominio formal promedio, pero sobre todo donde verdaderamente sea la circunstancia, teniendo el dominio formal promedio, ¿no? Porque las formas son importantes. Porque si tiene los sueños, ¿no? De un dios, pero tiene la escritura de un analfabeto, no lo vas a poder expresar, ¿no? Ujú, La capacidad de vivencias y de ensoñaciones que tiene uno. O ujú. mejor dicho, las experiencias de vida y los sueños y anhelos de cada uno. Borges no era un gran eh, aventurero, pero quien nadie podría negar pues, que ha soñado quizá por todo el resto de sus contemporáneos y por siglos de seres humanos. Tú hallas en sus páginas, que ya son canónicas, emociones, no solamente ideas como pretenden algunos, ¿no? Porque o sea, no es tampoco que fuera un hombre tan frío. En su poesía igual. Ujú. Y las experiencias de vida, pues ya ni te olvides de eso. Lo que decía Bolaño acerca de la literatura del yo, ¿no? O sea, si van a escribirme cosas del yo, bueno, por lo menos pues tengan unas manifestaciones descomunales, ¿no? Inclusive orgánicas, físicas, que estén sobre el promedio. Porque para empezar a leer la letanía de un cualquiera, no valdría la pena invertir tiempo en ello, ¿no? Ujú. Si está buscando algo mayor, por otro lado. ¿Cómo lo ves, a ver, José? Yo lo que tú hablas, por ejemplo, hay un alejamiento hablas sobre lo humilde, ¿no? En la poesía. Lo humilde, claro, que recae específicamente el alejamiento que uno puede tener, no, no en el sentido de alguien que te enseñe a escribir, sino el alejamiento que tú tengas a tu texto. Creo que ahí repara la humildad, ¿no? O sea, si uno puede alejarse de tu texto y puede ver en sí algo ya no personal, o sea, parte de, sino algo ya vivo, o sea, cuando la poesía se vuelve viva, o sea, tiene que jugarla, pues, ¿no? Entonces, Claro. si puede hacer eso, ya estás en un buen camino, ¿no? O sea, y tiene que ver un poco, porque al final ese ser vivo, vamos a hablar, hablando como metáfora, tiene mucho en nosotros, ¿no? O sea, es un espejo en nosotros, ¿no? Tiene nuestros traumas, nuestras esperanzas, ¿no? Lo malo en nosotros, el odio, el amor, hay muchas contradicciones, ¿no? También la escritura es una forma, si hablamos del yo, una forma de entendernos, ¿no? Y ese alejamiento es, 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 es un ejercicio muy difícil, creo, entre, de la poesía. Y que alguien te diga y que te ayude a hacer ese alejamiento y que puedas juzgarlo, eh, yo creo que es importante, ¿no? En esto, ¿no? Porque, como te puedo decir, porque si vamos a un taller de literatura, y eso es lo que pasa, justo te hablaba, pues, eso es lo que pasa, no es una máquina o una fábrica pues, de construir poetas o narradores, sino todos escribirían igual, pues, ¿no? Y todos salían Puede ser, igual, y puede ser que estén escribiendo muy parecido también los que egresan así del es. taller. La idea no sería eso. ¿Por qué te digo otra cosa? Mira, por seguir, digamos, insistiendo con ese otro papel ¿Mm? de abogado del diablo. O sea,
ujú, si no tienes la facilidad para despersonalizarte, ujú, ¿no? O sea, ¿para qué escribes también? Porque si escribes, no escribes. O sea, creo que una de las cosas más tradicionales de la poesía era escribir como para poder ser otro. ujú, No por la onda de Rambo, pero siempre, o sea, para hacer quizás lo que en tu propia vida no puede ser, ¿no? El otro estaba preso, Cervantes, y se imaginaba que andaba por las llanuras y todo lo demás de Castilla, ¿no? Quijote y con Sancho, haciendo todas las cosas que hicieron. ¿Y ujú, cuántos otros autores? Pero eso yo no lo veo ahora de ninguna forma. Y te decía, si no te puedes despersonalizar y no tienes la sensibilidad para apartar lo que es tu vida de lo que escribes, o sea, de por sí es que tampoco nunca vas a ser un gran escritor. O sea, puedes ser un escritor pasable, yendo a un taller, todo lo demás, ujú, pero ahí me pondría casi en el plan de Bukowski en su poema Don't Try, ¿no? O ujú, sea, si no vas a correr todos estos riesgos, mejor no lo intentes. O lo intentas como si, bueno, si como que acabas cualquier curso de artesanía, puede ser también. Pero desde ahí le veo un propósito poco ambicioso al del ejercicio de la literatura, que por ujú. último me parece que está de acuerdo con la calidad de país que tenemos en este momento y que quizás lo Ujú, hemos tenido los últimos siglos, ¿no? Porque de dónde hacer una gran muestra literaria cuando tenemos tan poco de camino surcado en alto por cuenta de nuestro propio país. O sea, si nos comparamos con los rusos o los estadounidenses, no en vano los estadounidenses han empezado a producir una cantidad importante de escritores que se han hecho, digamos, muy notables, ¿no? Con mucho valor también, a partir de que se han constituido debidamente como una nación orgánica. Casi te podría decir que el primer cantor de esa unidad es Whitman, que podría ser su primer gran poeta universal. En cambio, nosotros tenemos a Vallejo, con todo lo respeto que se puede merecer Vallejo, ¿no? Y a partir de ahí viene pues toda esta tradición, ¿no? Aparece Fowler, Hemingway, Wolf, y a todo lo que hemos conocido después, pero con antecedentes también importantes, ¿no? Beers, Mark Twain, todo lo demás. ujú, Entonces no es tan fácil empezar a escribir, por ejemplo, en un país periférico o subalterno y dar pues una muestra descomunal. En el Perú hemos tenido tres, cuatro ejemplos, tampoco, no es que todo el mundo, ¿no? Te podría decir Martín Adán o Juan Ojeda, aparte de Vallejo. César Moro, con la singularidad que el hombre tenía que escribir en francés para quizás apartarse más de lo que lo retenía dentro de los límites del país, ¿no? ujú. No sé, es algo que no me había planteado en otro momento de modo público, pero como ahora estamos prácticamente en los descuentos, está bueno que quede como un testimonio. ¿Qué piensas, José? Sí, bueno, yo me uno a tu comentario, pero también podía plantearte que el tema de la fábrica o de talleres, que si bien es cierto es positivo para alejarnos del Ah, yo, ahora no, que tenemos, claro. también siento que la narrativa, por ejemplo, sí en trampa, ahí sí daña más que la poesía, ¿no? Porque siento que ahora los autores específicamente son muy planos, ¿no? O sea, no encuentro un estilo que me cuente la historia. Todos son muy periodísticos, ¿no? Entonces no vuelo que me está hablando él al oído, ¿no? Siento que estoy viendo pues un reportaje, ¿no? Muy periodístico, muy documental, y hasta el mismo Mario Vargas Llosa he sentido con el tiempo eso, ¿no? O sea, las últimas novelas lo siento muy documental porque lógicamente se bajan documentación histórica y todo eso. Entonces, ha perdido ese toque, pero ese toque también es parte de nuestro tiempo, ¿no? Y en los talleres, y porque son los que han crecido, por ejemplo, unos escritores peruanos últimos, de menores de 50 años, eh, que tienen formación de talleres, específicamente no del Perú, sino son extranjeros, siendo también ese tufillo, ¿no? Ese tufillo plano, igualitario, coyuntural para vender los libros, ¿no? Porque lógicamente están pensando más que todo en el lector, ¿no? No tienen no se ponen la valla de poder como antes hacían, ¿no? Poder, ¿cómo te puedo decir? Afrontar al lector, o sea, darle más, ¿no? O sea, decirle, oye, ¿sabes qué? Quiero que leas y te eduques también leyendo, ¿no? ¿No? Lo que te voy a dar, ¿no? Entonces, ahora el escritor es un poco más complaciente con el lector, ¿no? Entonces, prefiere el aplauso
entonces le da todo masticadito, todo bien hecho, ¿no? Entonces, claro, tú terminas la obra un lector promedio, entonces dice, oh, gran obra, ¿no? ¿No? Entonces, un gran escritor, ¿no? Pero si pones una obra que específicamente ejercite más al lector, entonces este lector nunca, no te va a leer, es aburrido, no le entiendo, ¿no? Entonces, específicamente va a condenar, te vas a llenar de pocos lectores y específicamente las editoriales no te van a contratar, ¿no? Siendo que ese es un síntoma, ¿no? Un síntoma de nuestro tiempo, si parafraseo a Gilliam, ¿no? Que eso sí es Bueno, condenable en sí. si agarramos la onda de ver la calidad educativa que se imparte en el país, tanto en colegios públicos como en colegios privados, no vamos a hallar de que estamos buscando generar ningún tipo de tendencia a ir hacia la literatura, ¿no? Porque ¿qué habría en la literatura que no me lo proponga, por ejemplo, un buen texto de historia o un buen texto de sociología? O sea, la literatura tiene que ofrecerme algo más, mucho más que lo del periodismo, que tú, estoy de acuerdo con lo que tú dices, porque Ujú. considero que amo la literatura, que es una cosa absurda, pero creo que lo pasa a muchos, ¿no? Hablamos la literatura como si fuera algo corpóreo, ¿no? Y nos encontramos con un montón de documentos, que son documentos, que no tienen pues ningún grado de valor literario, totalmente. O sea, o son periodísticos, son una acumulación de palabras que no tienen mayor valor. Y ¿sabes qué otra cosa se me ocurría mientras estabas haciendo tu disertación última? Nunca hemos tenido una gran tradición de lectores. Y hay un subdesarrollo total, porque, digo, Dostoyevsky, ¿no? Balzac, toda esa gente publicaba en los famosos folletines del siglo XIX. Si es que en el Perú se producían algún tipo de folletines parecidos, no tenemos ninguna gran manifestación literaria que provenga de esas fuentes acá en el país, por ejemplo. Entonces tenemos ahí completamente, hay un retraso, pero que es consustancial al origen mismo del país. O Sí, sea, mira pues, tú, el mayor narrador del siglo XIX es Ricardo Palma, que tendríamos pues que congregar todas las tradiciones como un proyecto global para hallarle pues un valor mayor que el de meros apuntes de costumbres, ¿no? Que yo pienso que sí podría tener un gran valor y lo tiene Palma por ese lado. Pero si solamente se le evalúa como un tradicionista, bueno, indudablemente que es una cosa totalmente menor, sobre todo comparando con los autores que te estoy mencionando, con los que creo que nunca se ha buscado jugar de igual a igual. Y el peruano se siente muy orgulloso de la enumeración de minucias que corresponden a la mayoría de sus autores canónicos, ¿no? Te sí, podría decir inclusive que Vargas Llosa me parece que es el único que ha querido en algún momento, por lo menos hasta los años 70, entrar, estar a la par. Es algo que casi se puede sentir en la desmesura técnica de sus obras iniciales, ¿no? Quería estar ahí con Follner o con otros que admiraba. Luego también todo eso se apagó. Se claro. apagó porque hizo de la escritura una cosa burocrática, que él se da el lujo de vivir de la escritura, pero que indudablemente las muestras de esa escritura del último medio siglo no creo que puedan pues entusiasmar a ningún amante de la literatura en el sentido de escritura, ¿no? De poner en riesgo, bueno, todo lo que has conocido y que puedes expresar. Son obras como muy hechas en fábrica y tal, ¿no? Como hechas en masa, ¿no? Ujú. Tú tocó un punto que quiero también decir, ¿no? Y un poco afirmar. Es que en Europa hay un círculo de lectores, ¿no? Hay una editorial que se llama Círculo de Lectores, ¿no? En Europa o en España, Inglaterra, en Francia, hay premios de círculo de lectores que se le da a los escritores, ¿no? Que a veces parece que son más importantes que el mismo premio Nobel, ¿no? Porque ahí específicamente los lectores en sí votan por eso. Hay un premio de editores, hay un premio de libreros, ¿no? Entonces, hay una asociación organizada en la cual se puede dar, según desde su punto de vista personal, claro, una apreciación hacia un autor, ¿no? Ese es lo primero. Y otra cosa, yo siempre voy a creer que la lectura es un arte, ¿no? O sea, a otro nivel, ¿no? O sea, la lectura es un arte, ¿no? O sea, yo he tenido profesores específicamente que he admirado, que me han leído un poema y yo he leído y
bueno, lo he entendido, me emociona, pero al momento que estos escritores o estos profesores de crítica lo desmenuzan, le dan un sentido más semiótico, le abren, hacen conversar culturalmente con el poema, es un acto agradable, ¿no? Agradable de entender, ¿no? Entonces, esa transmisión, por ejemplo, no la he visto con pocas personas, ¿no? Hay un arte de explicar y comprender que es poco, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo la suerte, con mi profesor me enseñó Alonso Cueto, y Alonso Cueto tenía una forma maravillosa de explicar los cuentos de Juan Rulfo, ¿no? Y un día le pregunté, ¿no? Usted sabe mucho de Juan Rulfo, o sea, es tan detalloso, ¿no? O sea, por frases, ¿no? Y le decía, ¿y cuál es su influencia de Rulfo en su novela, en sus escrituras? No me dijo nada, ¿no? O sea, sabía tan bien Rulfo, pero que no le había aplicado a sus novelas, ¿no? Porque Rulfo tiene otra visión, ¿no? Un poco contradictorio, ¿no? Y también me acuerdo, Puede pasar, ¿eh? sí, puede pasar, ¿no? Y yo le decía, Hay, profesor, pero hay gente que te gusta y no tiene nada que ver con tu propuesta. sí, ¿no? Es Es raro, curioso, sí, sí, curioso, curioso. sí, pero pasa más a menudo de lo que se puede creer, Claro, ¿eh? él también decía, por ejemplo, Alonso decía, a mí me gusta Henry James, no hablaba de Henry James, pero nunca hacía clase de Henry James. O sea, le gustaba literalmente a él, ¿no? Pero no le gustaba, o sea, para él, pues no le gustaba explicarlo, ¿no? O sea, Pero mira tú, en el caso de Vargas Llosa, creo que cualquiera se va a dar cuenta que Faulkner es una de sus grandes influencias, sobre todo en claro, La Casa Verde. así es. Pero él no ha escrito ningún gran ensayo sobre Faulkner. Creo Ajá. que solamente ese apéndice de Santuario, ¿no? En La Verdad de las Mentiras, Ujú. pero no ha hecho pues un documento como si le dedicaba a Víctor Hugo, a Onetti, a Pérez Galdós, ahora último. No hay un documento sobre Faulkner. ¿Por Ujú. qué? Si se ve que hay una deuda con Faulkner. Yo en su momento pensaba que porque al hombre ya se le escapaba también la posibilidad de aprender a un genio, ¿no? Porque como que Faulkner Sí, me parece obviamente mucho más genial que Onetti y todo lo demás. De repente con Hugo sí, Hugo es mucho más desbordante y amplio que Faulkner, pero en punto de técnica, en punto de desmesura dentro de lo que propuso Faulkner, hay pocos, muy pocos, ¿no? sí, yo no me he Y puesto a eso es pensar lo que algo que tú ya no planteas. está en la tendencia personal de ponerse a reflexionar sobre semejante personaje, ¿no? Vaya a acabar enfermo, ¿no? Habría que estar hasta en otras condiciones físicas. Esa es otra idea también que tengo sobre la literatura. Pero ya nos hemos pasado unos minutos y Sí. bueno, ha sido una charla muy amena y grata. Te agradezco por tu participación una vez más, Josué. Por favor, danos una conclusión para despedirnos brevemente. Adelante. Nada, solamente saludar a todos los que nos han escuchado y también un poco reflexionar sobre la poesía, sobre la literatura, ¿no? Y bueno, yo siempre, un poco resumiendo lo que hemos hablado hoy día, es que el arte de escribir depara un conocimiento específicamente de unos autores, ¿no? Creo que es un respeto humilde que podemos hacer al momento de escribir, ¿no? Aparte, como la escritura, como un arte de consecuencia, disciplina, que se puede desarrollar con los años, ¿no? Y bueno, lo otro es en torno a la lectura, que yo también considero un arte, ¿no? Un arte de lectura, para la comprensión, para animar, ver que de un texto hay un trasfondo y que eso nos conmueva. No es bien difícil, a veces yo he tenido la capacidad, siempre lo voy a decir, de poder leer un texto y después un profesor me ha explicado el texto en otro nivel y me sintió muy emocionado, ¿no? Yo siempre doy el ejemplo de que yo he leído Borges solo y pues lo he leído con profesores en aula que me han enseñado y me emocionó demasiado, ¿no? Y ese arte de transmitir, de comprender, tal vez, si tuviéramos más personas específicamente que se dedican a eso, esta vez podría crear más lectores, ¿no? Una tradición más que todo en el Perú, que nos falta algunos aspectos, como he visto, ¿no? La editorial, un círculo de lectores, un círculo de editores, de libreros viejos, de escritores, etcétera, ¿no? Y esperemos pues que siempre en el Perú se pueda ir generando con el transcurso de los años, ¿no? Nada más. Muy bien, perfecto. Entonces, ha sido todo por hoy. Nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Buenas noches. Hasta luego. Chao.